Hoy les quiero hablar sobre un episodio que viví como una experiencia que ha marcado mi vida, porque me encontré con uno de esos maestros en los que a veces no caemos en la cuenta de el mensaje tan importante que nos dejan. La historia que ahora les voy a comentar se remonta a los años 2000, cuando yo empecé a hacer un trabajo voluntario en apoyo a las personas viviendo con VIH-Sida. En esa época la situación del SIDA era sumamente complicada para las personas que padecían de esta enfermedad, porque había un rechazo social por el temor al contagio, que equivocadamente se creía que era posible contagiar la enfermedad cuando en realidad no era así. Pero era producto de la ignorancia este temor. Por esa época conocí a una persona, un muchacho de aproximadamente 22 años. Él se llamaba Carlos, y Carlos era una de esas personas que va por la vida haciendo todo lo contrario de lo que comúnmente hacen las personas normales. Carlos era un muchacho que había estado preso, que en la actualidad padecía, o en ese momento padecía de VIH, había estado en las drogas, había estado viviendo en la calle, hasta el momento en que cae enfermo producto de ser diagnosticado con VIH. A raíz de esto, Carlos, que vivía con unos tíos, los tíos, al enterarse de este diagnóstico, decidieron no tenerlo más en su casa. Así que alguien nos contactó y nos dijo que este chico estaba abandonado a su suerte, y además estaba ya sufriendo los estragos de la enfermedad. Yo tomo contacto con él, lo visito, estaba prácticamente en la calle y su situación de salud era complicada, su aspecto físico realmente ya estaba manifestando las secuelas del VIH. Así que lo difícil era encontrar un lugar para que Carlos se pudiera hospedar ahí. Aquí en la ciudad no hay ningún lugar, no había en ese momento ningún lugar en donde se pudiera dar albergue a una persona en esas condiciones de salud, y mucho menos si es que tenía este problema de salud, pues nadie quería acoger u hospedar a alguien así. Así que los tíos con los que fuimos a hablar para que le pudieran permitir continuar en su casa, dijeron que tenían un terreno enfrente de su casa y podían disponer ese terreno para que él se quedara ahí. Así que gestionamos para que se le hiciera una habitación de AAA de madera, y Carlos se pudo quedar ahí. Y era realmente interesante llegar a ver a Carlos cuando estaba completamente solo, sin apoyo de nadie, de su familia, ¿no? Y quienes llevaban la comida a Carlos eran las personas que eran sus amigos, entre comillas, que también estaban en el mundo de las drogas. Estos amigos le llevaban la comida hasta el cuarto para que él se pudiera alimentar, le dejaban algunas monedas para que él tuviera ahí. Así que lo visitábamos con mucha frecuencia y tratábamos de que él estuviera en las condiciones mínimas de salubridad para que él pudiera llevar ahí su vida lo más dignamente posible. Sin embargo, uno de esos días me llaman por teléfono para decirme que fuera, porque la gente de alrededor
estaba muy enojada con él y querían sacarlo de ese terreno. Así que llegué por ahí y los vecinos se acercaron y me dicen, usted se ha hecho responsable de él, por lo tanto tiene que ver dónde llevárselo porque no queremos que él continúe aquí. Y al preguntarles cuál era la razón de por qué no querían que él estuviera ahí, me respondieron que él caminaba de esquina a esquina completamente desnudo. Y además él tenía el aspecto físico bastante deteriorado porque estaba ya en la etapa avanzada de la enfermedad. Había perdido mucho peso, entonces tenía un cuerpo casi muy delgado, ¿no? Y su aspecto era bastante impresionante para las personas. Entonces la gente que estaba alrededor estaba muy enojada porque él caminaba de esquina a esquina desnudo y ellos alegaban que los niños lo veían y que eso era una falta de respeto a la gente, ¿no? Y ciertamente al escucharlos me sentí muy incómoda porque él hacía esas cosas, porque ya de por sí nos estaba costando trabajo mantenerlo ahí y ese comportamiento de él hacía que la gente quisiera sacarlo de ahí. Entonces se nos venía un problema mayor porque no había un lugar donde llevarlo. Así que entro yo a su habitación, él estaba tendido en su cama y curiosamente me mira a los ojos diciéndome, viene usted molesta conmigo por lo que le han dicho los vecinos. Y le digo, efectivamente, Carlos, no sé cómo podemos ayudarte porque esta gente quiere sacarte de aquí y tú le estás dando razones para hacerlo. ¿Por qué haces eso? ¿Por qué es que sales a caminar desnudo? ¿Qué propósito tiene eso? La respuesta que él me dio fue realmente algo que no me lo esperaba porque yo pensé que lo hacía por molestar a la gente. Y entonces me dijo, ¿sabe que yo hago eso porque me hace bien mostrarles a las personas de allá afuera que puede ser que yo no tengo salud, no tengo belleza física, no tengo un título, no tengo educación, no tengo familia, no tengo nada de lo que los demás tienen que les pueda enorgullecer. Yo no tengo nada y yo salgo completamente desnudo para que ellos vean que yo no tengo absolutamente nada. Pero no les molesta mi desnudez. Lo que les molesta a estas personas es que yo, no teniendo nada de lo que ellos tienen, sigo teniendo su propia dignidad, la misma dignidad que tiene un ser humano, que a veces los demás la disfrazan con un título, con dinero en el bolsillo, con un cargo, con una casa, con un carro. Sin embargo, esa dignidad no la obtienes de esos objetos materiales. Nosotros somos dignos por naturaleza, independientemente del cuerpo, del aspecto, de los recursos. Cuando él me dijo eso, me quedé de veras sorprendida, porque sin darse cuenta tal vez estaba teniendo una respuesta sabia para una situación complicada. En efecto, Carlos tenía razón, me dije. Él se ha dado cuenta que el valor del ser humano no radica en el aspecto físico, no radica en lo que puedas haber acumulado a lo largo de los años, ni siquiera radica en tener una familia. El valor del ser humano radica en el ser humano en sí mismo, en esa conciencia de valor que tenemos cada uno de nosotros y que a veces la hemos olvidado porque creemos que nuestro valor depende de cuánto podamos tener o de cuántas personas podamos estar rodeadas
o de cuántos logros hayamos tenido en la vida. Este hombre efectivamente no tenía salud, no tenía dinero, no tenía recursos, no tenía estudios, no tenía ningún acto en su vida que le pudiera enorgullecer, posiblemente. Pero ese hombre se sentía tal como es, un ser humano completamente digno. Y ese día me dio una gran lección. Y por eso es que hago este podcast en honor a ese maestro llamado Carlos, un muchacho de 22 años que falleció joven, pero que me dio una gran lección. Y que ahora se las comparto a ustedes porque a veces vamos por la vida dándole tanto valor a lo externo y sintiéndonos tan inseguros ante los demás, creyendo que los demás, por lo que tienen, puedan ser más que nosotros, cuando en realidad es cuestión de tomar conciencia de que soy un ser humano. Gracias.